Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad y su participación que nos honra en este tercer webinar de Hablemos sobre. Y en esta oportunidad queremos traerles a ustedes a dos especialistas para que nos comenten sobre las perspectivas del sector agrícola en Paraguay, en la región y en el mundo. Primeramente, vamos a contar con la presencia virtual del señor Guido Vera, de la empresa Paragrain, que tiene una amplia trayectoria por más de 25 años en el sector agrícola, tanto en el rubro de trading, operaciones a futuro, financiamiento, logística. Ha pasado por empresas como ADM Paraguay, Bunge Paraguay, ADESA, Agrocereales, Glimax, AgroLink, y bueno, y muchas otras empresas del sector agrícola, tanto en nuestro país como en la región. Así que, Guido, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La idea era compartir con un poquito de la mano tuya, que nos comentes cuáles son las perspectivas, cómo ves el sector en este año que realmente viene bastante movido. Por un lado, estábamos muy entusiasmados con una super cosecha y ahora todo el tema climático. Así que, Guido, te doy la palabra y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Banco Atlas por la invitación. Y bueno, nos toca hacer esta charla cerrando una campaña 2021 realmente muy auspiciosa eh, y un panorama 21-22 que también se presenta por el momento bastante interesante para lo que es el sector. Así que vamos a compartir un poco unas ideas de cómo estamos viendo este cierre de la campaña 2021 y lo que podemos esperar tal vez de la campaña 21-22. Entonces, iniciamos lo que es la evolución de producción, un poco la perspectiva que tenemos para lo que es la campaña 21-22, comparando lo que nos dice el USDA en el informe de junio y julio. Lo primero que vemos es una recomposición en la producción, donde la expectativa es de Estados Unidos tenga nuevamente una producción interesante, buena, de 120 millones de toneladas, con relación a los últimos 2 años que tuvo un quiebre de zafra. La proyección para Brasil a 144 millones de toneladas, un crecimiento interesante también para la campaña 21-22. Argentina también proyectando 52 millones de toneladas, entre 46 millones más o menos de este año. En el caso nuestro, una proyección de 10 y medio. Este año yo creo que tuvimos en algún momento ese potencial y por una condición de clima y prácticamente antes de ya en la última etapa de producción, allá por enero, febrero, se nos fue un poco esa producción que teníamos superando los 10. Quedamos este año, yo creo que en una producción de 9.8, 9.9, dice el UDA, combinando lo que es la producción de soja verano y de soja safriña. Pero en general, volvemos a lo que es la producción para el 21-22 como un todo y vemos que a nivel global tendríamos una producción superior a los 385 millones de toneladas, comparado con los 363 de este año. En lo que es exportaciones, vemos que también aumentan estas exportaciones con relación a la campaña 2021. Y cuando vemos en el detalle, en el caso de Estados Unidos, una disminución en la exportación de 56.5 comparado con los 61, 62 millones de toneladas previstas para la campaña 2021, que ya está llegando a su tramo final de ejecución. Tenemos a Brasil con 10 millones de toneladas más comparada con las 83 aproximadamente que se están calculando ahora para la 2021, probablemente 85, 80, va a estar por ahí el número. Entonces tenemos un crecimiento en la exportación. En lo que es importación, en este mes de julio vemos una reducción de 1 millón de toneladas comparado con el informe de junio para China. Entonces esto configura un poco, vemos que China a nivel mundial tiene esta importancia, ¿verdad? Es lo más importante que hay en cuanto a destino a la soja mundial.
Entonces, esta disminución que tenemos en julio, comparado con junio de 1 millón de toneladas, nos pinta un poco un panorama no muy positivo para, hablábamos anteriormente de un aumento en la producción, pero no acompaña ese aumento en producción, un aumento en el consumo, por lo menos es lo que se está estimando por el momento. También una disminución en la importación para la campaña 2021 en el informe de julio, de 2 millones de toneladas comparado con junio. Entonces también hay un crecimiento en lo que es importaciones, pero no en la proporción que habíamos visto de producción que está prevista para el año que viene. Entonces, vemos molienda, China sí tiene un aumento en la molienda de 4 millones de toneladas, Estados Unidos también mantiene un número cercano a los 60 millones para el año que viene, para esta campaña 21-22, y Brasil también estaría aumentando, al igual que Argentina, todo lo que fue la campaña en cuanto a molienda comparado con este año. Entonces tenemos también en el general un aumento en lo que es la estimativa de molienda comparado con el año anterior. Y en la evolución de stocks, lo que vemos es que tenemos una recomposición de stocks, una mejora en los stocks globales, inclusive es un poco superior con relación al informe de junio. Esto tiene que ver con la reducción de la importación de China. Y bueno, estos números de por sí lo que nos pintan es un panorama de suficientes stocks a nivel global, como para no tener tal vez una expectativa de precios muy superiores, o tal vez los precios que estamos viendo ahora parecieran inclusive con este escenario de recuperación de stocks un poco altos, con la relación de stock que tenemos según esta predicción. Ahora, esta previsión está hecha, esta proyección está hecha con niveles de rindes que por el momento parecen muy optimistas para lo que es principalmente Estados Unidos. La proyección nos cuenta de una estimativa de promedio de 3.42 toneladas por hectárea para Estados Unidos. Se mantienen esas expectativas tanto en junio como en julio. Pero cuando vemos el promedio de los últimos años, vemos que el promedio está en torno a los 3.17 toneladas por hectárea, las 3.17 toneladas por hectárea, inferior a este nivel de 3.42 que sigue manteniendo el USDA todavía en el informe de julio. Entonces, vemos un poco para atrás y tenemos esta campaña del 16, la cosecha del 16 con un promedio alto, 3.49, y eso vamos a analizar un poquito en el próximo gráfico, qué condiciones se dieron para llegar a este promedio alto que tuvo Estados Unidos. En el caso de Brasil, un promedio que también parece bastante positivo con relación a este año, se alcanzó niveles similares, pero vemos que en el promedio de años anteriores realmente, considerando las producciones de años anteriores, el promedio está bastante más bajo que esa proyección que se está teniendo. En el caso de Argentina también la proyección está por arriba del promedio, pero digamos más dentro de lo que han alcanzado las producciones en Argentina en los últimos años. Y en el caso de Paraguay también una proyección de 3.040 kilos por hectárea, un poco por debajo de lo que fue esta campaña, pero también un poco por arriba de los promedios de los últimos años. Ahora, marca mucho la diferencia la situación que ya tenemos conocida en Estados Unidos. Brasil todavía es una incógnita, todavía no arrancó el plantío, recién a partir del 15 de septiembre, mitad de septiembre iniciará el plantío. Así que lo que sí tenemos para analizar un poco más profundamente es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y volviendo al tema de stocks globales, analizábamos cómo se ha desempeñado la relación de precios con los stocks globales, y vemos que para las campañas realmente no ha habido una correlación muy fuerte con relación al stock global. Entonces, si nos fijamos por el stock global, el comportamiento de precios ha tenido alteraciones que no condicen con esta situación. Cuando nos fijamos en la situación de Estados Unidos, estos son stocks superiores al 10%, 10-15% de la necesidad, pero acá tenemos una situación ya de un stock bastante más bajo, son 3.6 millones de toneladas el stock final que tiene Estados Unidos para la campaña, y ahí vemos cómo prácticamente fue el factor que ha tenido el principal efecto en la condición de precios, ¿verdad? Entonces, para la campaña 21-22 ya conocemos que la situación, como una situación optimista por el momento, se está manejando
un stock de 4.2 millones de toneladas finalizando la campaña 21-22. Entonces, eso como le pone un freno a esta caída que estábamos viendo de precios durante el mes de junio. Y ahora es una incógnita porque realmente todavía hay dudas o por lo menos vamos teniendo más factores para analizar si es que realmente Estados Unidos va a llegar a tener el promedio que habíamos visto, que por el momento parece bastante optimista con relación a lo que hemos visto de rindes en los últimos años. Entonces, volviendo al tema de Estados Unidos, hablábamos de una campaña de 2016 donde habían tenido promedios arriba de los 3.400 kilos por hectárea, pero estamos hablando de campañas que terminaron con un promedio de casi 74% de condiciones de cultivo bueno, excelente. Entonces, cuando vemos el 2021, el reporte de ayer coloca la posición de bueno, excelente en 58%. Si bien entramos ahora en el periodo más crítico en cuanto a clima, que va a terminar definiendo el tamaño de campaña, parece que estamos todavía digamos, un poco distantes de esta condición que se había dado para tener los rindes que se tuvieron en el 2016. Entonces, hay un factor acá de atención. Estados Unidos cumpliendo el programa de exportación, cumpliendo el programa de molienda, bueno, con una reducción en la productividad va a tener inclusive una situación de stocks todavía más apretados. Analizamos un poco la proyección para los próximos, esta es la situación de seca en Estados Unidos reportada semana pasada. Vemos lo que es la zona noroeste del cinturón de producción de Estados Unidos, mostrando áreas afectadas por seca. Cuando vemos la proyección para los próximos 3 meses, también estamos viendo que se sigue desarrollando en el periodo hasta octubre falta de lluvias suficientes para la región noroeste. Sin embargo, los comentarios que vemos son de condiciones bastante favorables para todo lo que es la zona centro-sur. Entonces, la duda es un poco si esa situación positiva en la región centro-sur podría ser suficiente como para compensar alguna pérdida en la región noroeste. Esta región representa aproximadamente un 23% del área de producción de soja en Estados Unidos. Así que hay bastante riesgo en cómo va a desenvolverse todavía el cultivo durante el mes de agosto. Lo que tenemos es un pronóstico de temperaturas, donde en la zona norte estaríamos con temperaturas un poco por arriba de lo normal, ¿sí? Y el pronóstico ampliado a 3 meses nos muestra que inclusive esas temperaturas por arriba de lo normal estarían todavía ingresando y afectando mayor área de producción en Estados Unidos. Cuando vemos el pronóstico para precipitaciones, vemos a lo que se está cumpliendo, coincidiendo con este mapa, menores lluvias, la proyección también para agosto, y en el periodo de 3 meses, agosto, septiembre, octubre, inclusive se ampliaría el área que estaría recibiendo agua por debajo de lo normal. Entonces, todavía no tenemos elementos suficientes como para poder determinar si ese optimismo que tiene Estados Unidos, o el USDA, en la proyección del rinde de Estados Unidos realmente se va a cumplir, pero tenemos motivos para todavía, digamos, ver el clima durante agosto, cómo se va a estar desarrollando, que puede tener un impacto importante, como habíamos visto, en el comportamiento de los precios para la campaña 21-22. Vemos un poco la posición de los fondos, y lo que tenemos de los fondos también es que a partir de abril aproximadamente, acá en marzo, abril, los fondos vuelven a estar neutrales. Cualquier posición por debajo de esta línea roja sería una posición vendida. Y esta línea que está por arriba de la referencia roja es posición comprada. Entonces, los fondos han ido comprando posición, y ese comportamiento de los fondos de compra de posición, donde ellos arman la posición de compra, vemos que se realiza en un periodo donde los precios estaban todavía oscilando a niveles entre 900, 1050. Y bueno, la mayor parte, la parte más importante de la posición de los fondos se formó con estos niveles. Entonces, cuando vemos esta volatilidad en los precios, ya después a otros niveles, los fondos continúan todavía teniendo márgenes interesantes para liquidar posiciones.
esta caída de los fondos, los fondos empiezan a liquidar posiciones para realizar márgenes, teniendo en cuenta de que puede ser un escenario de mucho stock y de menor demanda, como habíamos visto también en los gráficos anteriores. Pero ahora empezamos a tener una sensación más fuerte de esta posible menor producción en Estados Unidos, y vemos que los precios empiezan a trabajar lateralmente, esperando un poco, aguardando a ver para qué lado va a ir la producción en Estados Unidos. China sigue reportando buenas compras mensualmente. Estos son principalmente negocios que China había hecho ya el año pasado desde Brasil, que fue recibiendo todavía ahora durante mayo, junio. Y en el acumulado de compras de China está por arriba de lo que va en el 2021, de enero a junio en el acumulado está por arriba de las compras de lo que fueron los años 20, 19 y 18. En el año 2020 la compra de 100 millones de toneladas y para el 2019-2018 en torno a 98 millones. Entonces hay una perspectiva de que China podría estar comprando menos soja en el segundo semestre del año. Si es que va a cumplir la proyección del USDA, debería estar en torno de los 98 millones nuevamente. Estas son señales que no serían positivas para el mercado en cuanto a la expectativa de precios y cómo los fondos pueden posicionarse frente a una menor demanda del principal comprador mundial, que es China. Entonces, por el momento también esta línea roja lo que nos muestra acá es los precios a los que China está importando. Vemos un salto importante en precios que están acá en la referencia a la derecha. Y esta es una soja que va quedando cara también para el consumidor chino, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en el histórico, por lo menos los últimos años, los últimos 3 años, los precios que China ha pagado han estado bastante por debajo de estos niveles. Entonces, la pregunta es hasta dónde China mantiene también el nivel de compras que estamos viendo, este acumulado que está bastante firme, pero que ciertamente se está realizando ya a precios bastante más altos que lo que ha sido el histórico de compras. Entonces, desde ese lado también tenemos esa situación de dudas en cuanto a cuánto es lo que China todavía terminaría comprando este año 21-22. En Paraguay, ¿qué podemos esperar? Bueno, tendríamos una situación de un desarrollo, de un posible escenario de la Niña para esta primavera. Algunos analistas de clima indican que podría generarse un leve efecto de la Niña. Eso todavía está en desarrollo, pero es una cosa a tener en cuenta que bueno, podríamos tener una situación que normalmente para nosotros no significa, significa tal vez un poco menos de agua. Entonces hay que ver qué tan fuerte va a ser este efecto de la Niña durante la primavera. Y en cuanto a la comercialización, acá tenemos en verde el avance de las ventas para la campaña 21-22. Iniciamos el año bastante firmes, con ventas en junio en torno del 11%, con niveles de Chicago que todavía estaban más firmes y premios que estaban un poco mejor para el vendedor a lo que está hoy. Y después tuvimos las bajas de precios en Chicago, premios que también han empeorado un poco, y el mercado realmente tuvo poco avance, poca comercialización en lo que se reportó durante julio. Entonces, teníamos una campaña 2021 que también se realizó con precios mejores que la campaña 19-20. Entonces, esta línea en celeste lo que nos muestra una comercialización que vino un poco más avanzada con relación al año anterior, que está en negro, en relación a mejores precios que se estaban teniendo previo al inicio de la cosecha. Llegábamos a cosecha con aproximadamente un 40% ya negociado, y como es tradicional, buena parte de esa soja estaba negociada solamente con premio y todavía con una buena porción de Chicago todavía a fijar, o parte de esa soja de Chicago a fijar, cosa que no ocurre este año porque ya este volumen que está negociado ahora está prácticamente cerrado entre un 96-98%, por no decir el 100%, a precios finales, ya fijando el premio fijando el premio y el nivel de Chicago. Entonces, lo que yo veo es que si no tenemos una alteración en Chicago, no tenemos cambios en los precios de Chicago, yo no espero cambios muy importantes en los premios en lo que queda del año.
porque la situación de Brasil todavía con stocks y la falta de compra de China no dan señales de que vayamos a tener unas ventas muy importantes durante el segundo semestre, y también entra la soja de Estados Unidos ya a partir de septiembre-octubre. Entonces, posiblemente tengamos un comportamiento similar a lo que fue esta campaña 19-20 de un mercado que prácticamente queda ya sin comercializar hasta la entrada de la campaña de soja. Entonces, sí, evidentemente podemos tener cambios acá, va a depender mucho de lo que ocurra con Chicago, y Chicago va a reaccionar tanto a las compras de China como a la agresividad que pueda tener Brasil en negociar todavía el volumen que tiene pendiente de la campaña 2021. Cuando vemos precios, estos son precios a retirar como una referencia. Entonces tenemos un inicio de campaña que, como había dicho, arranca a precios más firmes en 340, 350 dólares aproximadamente en el interior, precios bien mejores de los precios que habíamos visto de 280 en la campaña anterior, y después estos saltos ya a niveles de 470, 480 dólares, que bueno, ya fue, no fue mucho ya el volumen que pudo capturar estos precios mejores de la campaña 2021, porque se había negociado ya un buen volumen previo a esta suba. Ahora tengamos en cuenta que el promedio de precios para este periodo está en torno a los 348 dólares aproximadamente, 346, 348 dólares, que sirva una referencia como para que podamos apreciar que los precios que estamos viendo para la campaña 21-22, en torno a los 420, 440 dólares en Paraguay, son precios históricamente muy buenos, y que si vemos y recordamos cuando está comercializado apenas un 13% a nivel país, pareciera que son pocos los productores, los vendedores que están pudiendo o optando por captar esos precios mejores comparados con el histórico. Entonces, punto para tener en cuenta en el corto plazo, en lo que va a ser agosto, el clima, cómo va a afectar a los cultivos en Estados Unidos. Hay que ver los fondos, cómo se posicionan para la campaña 21-22. Por el momento siguen estando comprados, así que eso para el sector vendedor es una buena señal de que los precios por lo menos tendrían una posibilidad de que los fondos construyan una posición para mejores precios más adelante. Hay que ver cómo van las compras de China. La campaña 2021, los meses de julio y de agosto fueron muy importantes en las compras de China. Entonces el mercado de cierta forma está aguardando que China vuelva a repetir esas compras durante julio y agosto, para que dé un poco más de confianza en cuanto al programa de exportación de Estados Unidos. Entonces ese es un factor que también va a ser importante, tener esas compras de China durante el mes de agosto, y viceversa. Si esas compras de China no ocurren en Estados Unidos y todavía son cubiertas parte en Brasil, bueno, eso nos genera una situación de que probablemente inclusive el stock en Estados Unidos podría ser superior. Así que eso podría ser también negativo a precios en Chicago. Entonces, crítico cómo se van a desarrollar las compras de China durante lo que queda, bueno, lo que queda ahora de julio en estos últimos días, y lo que va a ser el mes de agosto. Y también una cosa a tener en cuenta, que estamos con una cosecha de maíz safriña con un atraso importante. Durante el planteo tuvimos un atraso importante. Eso puede afectar también los trabajos o la intención del inicio del planteo de soja para la campaña 21-22, y lo que es también el clima, cómo se va a desarrollar, si vamos a tener humedad suficiente y temperaturas altas como para poder también arrancar con el planteo de las primeras áreas de soja para la campaña 21-22. En cuanto a septiembre-octubre, el ritmo de planteo de soja en Brasil va a ser también crítico. Hablábamos de un posible escenario de la Niña, aunque sea leve. Bueno, también trae al mercado alguna cierta atención a ver cómo se va a desarrollar el planteo en Brasil. El comentario de la Niña ya tocamos un poco.
Y hay que ver también cómo va la comercialización del saldo que tiene de soja Brasil en la campaña 2021. La soja 2021 está con un precio bastante más favorable con relación a la campaña 21-22. Entonces ese volumen que tiene todavía Brasil a negociar debería ir al mercado y eso va a presionar un poco lo que es la parte de premios en la región. Por eso yo no creo que vayamos a tener un cambio muy importante en los premios localmente en lo que queda de este año, salvo que tengamos algún atraso en el plantío en Brasil. Bueno, yo, por lo menos es un volumen que va a estar presionando al mercado en cuanto a la negociación que se va a dar todavía en este segundo semestre. Ok, bueno, eso es de mi parte la presentación y ahora creo que queda con Eloy continuar con lo que corresponde a maíz y trigo. Bueno, muchísimas gracias, Ido. La verdad que nos ilustraste, yo creo que claramente cómo fue la evolución, sobre todo a nivel de producción, a nivel de los stocks mundiales y bueno, las exportaciones de los países y bueno, qué es lo que nos dejó eso finalmente como consecuencia en los precios, ¿verdad? Y su impacto. Así que bueno, yo les invito a los participantes que nos realicen sus preguntas vía el chat. La idea es que ahora pasemos a la presentación de Eloy Antonio y si podamos, digamos, al final, como son muchas preguntas capaz que puedan ser comunes a ambos expositores, la idea es que al final dejemos un espacio para esas preguntas. Así que si tienen alguna, por favor, nos envían por el chat y nosotros las tomamos y las respondemos al final. Bueno, ahora me gustaría presentarle al señor Eloy Antonio. Eloy también es un experto en todo lo que tenga que ver la comercialización de granos, es analista de empresas multinacionales, líderes en el mercado y en la región. Eloy también es propietario de la empresa Conecta Agro, es una corredora y de la empresa Agridatos. Es analista principal de Paraguay. Y bueno, Eloy nos va a hablar un poquito sobre los precios, nos va a hablar un poquito sobre el maíz, el trigo en el país, la región sur, Argentina, Brasil, y también algo del clima, el pronóstico, que es obviamente determinante para todo lo que tenga que ver en estos dos cultivos, tanto del maíz como del trigo. Así que bueno, bienvenido Eloy a este webinar. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, te dejo con esta audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias al Banco Atlas por confiar en mí para hablar un poquito sobre trigo paraguayo y un poco más sobre maíz. Bueno, voy a hablar en nombre de la empresa Agridatos, de la cual soy accionista. Entonces, vamos a hablar un poco de maíz, un poco más de trigo. Voy a contar un poquito el historial de las zafras, hablar de la oferta y la demanda de estos rubros, de estos cereales, un poco de la evolución de los precios durante 2021 y los efectos climáticos recientes, especialmente sobre maíz y también sobre el trigo. ¿Cómo viene la cosa a hoy? Y una previsión para el próximo año. Comenzando con trigo. Puse acá un año, dos atrás, el año corriente y una previsión para el año que viene. Vinimos ahora en 2021 con un crecimiento del área de trigo sobre la del año pasado. No es grande, pero son ahí unas 40.000 hectáreas. Estimamos un rinde un poco mejor que año pasado y un volumen de cosecha un poquito mayor también. La molienda para este año cae un poco sobre la del año pasado, cuando la del año pasado subió sobre la del año antepasado. En 2020 la pandemia trajo a la demanda de trigo algo inesperado, un consumo bastante importante de los derivados de trigo por un periodo. Y este año esto ya no está ocurriendo, entonces hay una acomodación ahí en la molienda de trigo en el país. Y para el año que viene se estima que la molienda debe permanecer estable. Las exportaciones
de trigo. En 2019 llegaron a 403.000 toneladas. El año pasado cayeron para 282.000 y este año estimamos 450. En la hoja siguiente vamos a ver cuánto ya se realizó de esta previsión. Y para el año que viene, si se confirma un poquito de aumento de área otra vez y los índices un poco mejores, por si no vamos a tener heladas como ya tuvimos este año, vamos a exportar un volumen de 500.000 toneladas de trigo en 2022. Algunos comentarios sobre el trigo, que este año se exportó hasta fines de junio. Los datos de julio solamente van a salir la próxima semana. Exportamos 240.000 de trigo en lo que va del año hasta junio. El año pasado eran 114 en el mismo periodo, 6 meses. Y el año antepasado 194. Entonces ahí está nítido de que Paraguay está exportando mucho más trigo este año hasta junio do que los 2 últimos años. Y es el Brasil prácticamente el único destino de las exportaciones de trigo últimamente. La última vez que fue trigo paraguayo a otros mercados, sino que a Brasil, fue en el 2015 por ahí. Y el mayor comprador de trigo paraguayo en el Brasil es el estado de Paraná. Ese mismo estado también es el que más produce trigo en el Brasil. Y también es el que más capacidad molienda tiene. Entonces es muy interesante de que el mayor estado brasilero productor de trigo es el que más nos compra trigo, porque tiene el mayor parque industrial instalado, el más moderno y que está siempre en crecimiento y modernización. Entonces, Paraná detiene hoy 40% de lo que Brasil produce y 38% de lo que Brasil procesa de la molienda de trigo. Bueno, hay heladas pronosticadas para esos próximos días, quizás ya mañana o jueves, viernes y sábado. Y entonces lo que en la página anterior estimamos que los rindes pueden estar encima de 2, puede ser que no lleguen a 2 si estas heladas que están pronosticadas se confirman. Y entonces la zafra no llegará a 1 millón de toneladas. Y un otro comentario es que el área de trigo, como vieron, está ahí entre 470, 490, 500, 530, 550 el año que viene quizás. Tiene sus obstáculos y uno de ellos es la soja safrinha. La soja safrinha es un hecho en el país y todo el año que se siembra bastante soja disminuye el área de maíz y este año disminuyó el área de soja safrinha bastante y aumentó muy poco el área de trigo. Otra situación para que no aumente tanto el área de trigo es que los agricultores quieren las tierras listas en septiembre para plantar soja y cuando se planta mucho trigo hay que plantarlo en junio, una buena parte, y esta cosecha de trigo entra en septiembre, y los agricultores quieren septiembre para plantar soja, para poder cosechar soja temprano y para poder plantar maíz lo más temprano posible. Entonces el trigo es la última opción. Acá un poco del precio del trigo en el mercado doméstico paraguayo que se forma en Campo 9. Ahí está concentrada casi 70% de la industrialización de trigo en el país, en una ciudad, en Campo 9. En enero el precio ahí del trigo estaba en 230 casi dólares por tonelada y hoy ya está en 295. Esto es precio para el trigo cosechado en el 2020. Entonces, el trigo 2021 todavía no se formó el precio porque no es común darle precio al trigo antes de que se coseche. Y este año más aún porque ya tuvimos 5 heladas y ahora vienen más 2 o 3. Es un precio mucho más alto que años anteriores a la misma época. Eso es realmente muy interesante. En el Brasil, uno de los mayores destinos también del trigo paraguayo a lo largo del año es el oeste de Paraná en el Brasil. Y ahí es la misma situación. En Paraguay el precio subió, en el estado de Paraná lo mismo. Años anteriores es muy parecido la evolución en cada lugar. Bueno,
Ahí está un poco el resumen del gráfico anterior. Es un aumento considerable en dólares por tonelada, tanto en el mercado doméstico cuanto en el estado de Paraná. Los precios están realmente en niveles que no se imaginaban. Bastante altos, muy importantes. Y bueno, creemos que con todo esto el primer precio del del trigo 2021 tiene que empezar mucho más alto de lo que empezó el precio del trigo 2020 en septiembre. Todo indica que vamos a tener precios más altos cuando comiencen a cosechar de aquí un mes y poquito, lo que estaba en septiembre del año pasado. Bueno, para el año que viene, a razón de que los precios tienen tendencia de seguir subiendo, porque el maíz también es un factor importante, porque el maíz, a los precios que está, acaba influyendo en el precio del trigo. Históricamente el trigo es siempre mucho más alto el precio do que el maíz. Y ahora, si el maíz ya está al agricultor algo como 260, 250 dólares la tonelada, el trigo debería estar muy parecido. Entonces, si se confirman las heladas de esta semana, los precios tienden a subir, los del saldo del año pasado, y darle más precio al trigo que se coseche en septiembre-octubre y seguir con este precio, tendencia de alta para el primer semestre del año que viene, cuando se planta de nuevo entre mayo y junio, algo ya en mediados de abril también se planta, se siembra. Entonces, pensamos que el año que viene puede haber más un crecimiento del área de trigo en el país. No así algo tan grande, pero algunas 30.000 hectáreas quizás podamos ver encima, o 20.000, sobre el área de 2021, que es de 530.000 hectáreas. Ahí, como comenté antes, los precios para septiembre difícilmente se forman antes de la cosecha, aún más con estos problemas de clima. El mes de agosto es un mes totalmente de riesgos, porque mucho más trigo va a estar susceptible a heladas o falta de lluvia o exceso de lluvia en agosto do que propiamente en julio. Entonces tenemos más un mes de riesgos. Entonces el precio no se forma antes de septiembre, porque el trigo realmente es muy susceptible a estos eventos. Principalmente más heladas en agosto serían muy problemáticas. Y vamos a hablar ahora de maíz, porque maíz es realmente el asunto más importante de este momento, por todo lo que vimos de los problemas recientes. Vamos a volver un poquito. El año 2019, fíjense, un rinde realmente espectacular, porque la siembra de este maíz en 2019 se realizó mayormente en el mes de enero. Porque la siembra de la soja 2018, que se cosechó 2019, fue muy tempranera y hubo una sequía muy importante en el mes de noviembre y diciembre en Paraguay, que aceleró el ciclo de la soja y se plantó maíz muy temprano. Y los rindes fueron muy buenos. El año pasado ya se plantó un poco más tarde do que 2019, pero no hubo problema climático, pero los rindes cayeron porque se plantó realmente más tarde que 2019. Ahora, en 2021, y que lo vamos a hablar más de él ahora, realmente estamos delante de un rinde que todavía estimada en 4.100 kilos por hectárea. No es definitivo, obviamente, la cosecha hoy está ahí tocando los 15%, cuando hace un año ya estaba en por lo menos 70% del año pasado. Y esperamos una cosecha de 3.290.000 toneladas, un consumo recuperando el año pasado. El año pasado el consumo fue menor do que este año por los problemas de la pandemia y alcoholeras que pararon de producir etanol por un tiempo. Y las exportaciones este año realmente van a caer, porque el efecto obvio de una zafra mucho menor y con muchos problemas de calidad en el grano del maíz se reflejarán en las exportaciones, que van a caer, sin ninguna duda. Algo muy importante, interesante, son importaciones.
Es por primera vez que Paraguay importa un volumen de maíz. Está entrando este producto, debe entrar todavía en el mes de agosto un poco, pero estimamos que va a ser todo lo que se importe en este año de maíz en el país. De las exportaciones queríamos explicar un poco mejor cómo Brasil viene comprando el maíz paraguayo por 2019 y 20. Es una coincidencia que yo tuve que revisar un montón de veces los números, porque nuestro proveedor de los datos de las exportaciones los chequeamos un montón de veces y realmente Brasil compró en el 19 y 20 un volumen idéntico de maíz paraguayo. Eso es un año calendario, enero, diciembre. Este año va a caer, no hay dudas de que va a caer para Brasil porque hay casi 1 millón menos. Y el año que viene recupera, seguramente recupera, porque Brasil necesita el maíz paraguayo siempre. Y por el río Paraguay el año pasado ya cayó bastante en comparación con 2019, porque la zafra fue menor y porque los precios del Brasil estaban bastante mejores. Y este año realmente las exportaciones por el río Paraguay deben caer muchísimo por problemas de calidad y precio. El año que viene, si todo funciona como estamos estimando, un aumento de área y un rinde bastante mejor, las exportaciones por el río Paraguay van a subir y van a 1 millón de toneladas según nuestras estimaciones. El río Paraná, el año pasado, mismo con la sequía, mandó 185.000 toneladas, pero esto fue básicamente al inicio del año, que era sobrante del maíz de 2019. Y este año no debe mandar más de que 50 porque el río Paraná está con problemas de navegación y por la quiebra y por la calidad. El año que viene estimamos que pueda recuperar e inclusive pasar de los años anteriores. Uruguay siempre fue un buen comprador, especialmente para los vendedores del departamento de Itapúa o del sur de Alto Paraná y Caçapá. Y este año va a comprar muy poco. Año que viene recupera, pero no tanto. ¿Por qué? Porque Uruguay compra en el segundo semestre. Y si solamente compra en el segundo semestre, la logística no le da abasto, porque va todo por contenedores y es muy lento. Entonces, por ejemplo, en 2019 Uruguay compró bastante, pero compró de enero a diciembre. Y los otros años, cuando compra en un periodo más corto, no consigue llevar más de que 70.000 por año. Bueno, las exportaciones de maíz en lo que va de 2021 son de 681.000 toneladas. Miren ahí que son mayores de lo que el año pasado y muy parecidas a de 2019, del primer semestre. Y las importaciones quizás vengan ahí un poco más para completar 50.000 este año. Lo interesante es las exportaciones al Brasil. 513.000 este año pasado 265.000. Entonces Brasil realmente muy necesitado de nuestro maíz. Y Argentina, para comparación, miren, exportó al Brasil en el primer semestre 332.000 toneladas, 900% más que 33.000 en los primeros 6 meses del año pasado. Es realmente, si Paraguay tuviera más maíz, Brasil compraría todo de Paraguay primero, para después comprar de Argentina por una cuestión de logística. Y Paraguay manda su maíz al Brasil básicamente para Paraná y Santa Catarina. Son los 2 estados de Brasil que es la cuenca de los frigoríficos de aves y de porcinos. La concentración de este negocio en el estado de Paraná y de Santa Catarina es gigantesca. Bueno, para Paraguay que estamos muy cerca de estos 2 estados. A Uruguay, bueno, es un destino alternativo y que depende del retorno de los contenedores que traen productos a Asunción, a Encarnación, a Ciudad del Este y vuelven con maíz para Uruguay. Este negocio para Brasil no funciona. Brasil no permite la entrada de maíz o de otros productos por contenedores para el mercado doméstico brasileño. No es permitido. Uruguay sí permite. Bueno, antes de todos estos problemas de las heladas principalmente, nosotros estimábamos que Paraguay podría en 800.000 hectáreas llegar a sacar 4 millones y algo. Bueno, después de tantos problemas, pero sin las heladas, estimamos que podría llegar a 3.800.000. Infelizmente vinieron las heladas de fin de junio
y tuvimos que cortar más un poco. Y no es definitivo, puede ser que ese número sea inclusive un poco menor al final de la cosecha. Bueno, los principales problemas, la siembra tardía, como ya mencionamos, y es de público conocimiento. Se usó muchas variedades de semillas de maíz más en cuenta para ahorrar una siembra tardía. Se usa una semilla con menos poder de producción y que es mucho más barata. El clima no fue exactamente como debería ser en algunos puntos y vino una sorpresa muy desagradable, es una plaga, la cigarrita, que apareció este año mucho más que el año pasado y realmente perjudicó bastante los rindes de los maíces tempraneros. Y obviamente las heladas, el gran y mayor problema de todos fueron las heladas. Entonces, en ese momento cortamos hasta 900.000 toneladas de la producción esperada, de lo que se esperaba en febrero cuando se plantaba y lo que se espera hoy. Los precios de maíz en lo que va del año, ahí están realmente una suba muy importante en el mercado doméstico paraguayo, es base Asunción, es la industria son los frigoríficos que demandan maíz para los balanceados de aves y porcinos. Entonces es un resultado de la oferta restrita y del retraso de la cosecha. Es algo realmente bastante claro y obvio y de que los precios en 2021 seguirán esta tendencia de alta por una siembra tardía y los problemas de los rindes. En el Brasil, nada diferente. Vamos a compararlo aquí. Es realmente muy parecido. Y un dato que llama mucho la atención es una caída muy expresiva en junio para una suba más expresiva aún en julio. Hasta la primera semana de junio, cuando llovió el fin de semana aquí en Paraguay, en Paraná, en el Brasil, en Mato Grosso do Sul, en el Brasil, llovió en toda la cuenca que necesitaba mucho de lluvia y hasta por lo menos el 22 de junio no habían las previsiones de heladas del fin de mes. Yo me acuerdo bien que los clientes vendían maíz al Brasil a $300 y 2 semanas después era este precio que están viendo ahí, mucho menor. Hoy el precio repuntó, pero nadie vende, o sea, nadie en términos, ¿no? Porque los negocios son realmente muy pocos, muy pocos. Bueno, ahí está un poco el resumen de lo que vimos en el gráfico, la suba de precios en el mercado doméstico, subir $155 por tonelada en cuestión de menos, o sea, de menos de un año, porque el precio ahí es de septiembre, cuando comenzó la cosecha, a hoy. Realmente es difícil para la demanda conseguir absorber estos aumentos y repasar a su producto final. Realmente es muy complicado para la demanda esta situación. En el Brasil no es nada diferente, lo único que cambia es el valor por tonelada que subió y es más do que en Paraguay en el mismo periodo. Un dato muy curioso, interesante para entender y conocer, el precio del maíz de la zafra 2021 que están cosechando ahora, ellos empezaron a formarse hace un año y poco, cuando los agricultores buscaban los precios de los insumos para plantar el maíz 2021. Y este precio estaba en la región del Brasil que compraba este maíz a futuros en torno de $150 y se pagaba 120 al agricultor. Eso hace un año y poco. Los negocios comenzaron en mayo del año pasado del maíz que están entregando ahora. Bueno, ahí vino todo el retraso de la siembra del maíz, que ya se sabe, y los precios subieron y llegaron a tocar 300 y tantos dólares para el mismo maíz, y ahora está un poco más alto. Y ahí en junio, como comenté antes, hubo una sensación de que la cosa no sería tan grave, pero obviamente no habían las previsiones de heladas tan intensas
que ocurrieron a fines de junio e inicio de julio. Y realmente los precios que estaban cayendo fuertes subieron de repente y siguen subiendo. Y bueno, el agricultor no puede aprovechar mucho porque con un rinde mucho menor de lo que pensaba y con un problema de calidad que se va a saber con más exactitud cuando están cosechando, no va infelizmente poder aprovechar mucho de esto porque los precios están así por la falta del grano. Entonces, en un precio buenísimo cuando no hay oferta, cuando no hay un volumen suficiente. Cuando esto vuelva a su normalidad, muy probablemente que no vamos a ver un precio así tan fácil. Bueno, quiero dar énfasis a la próxima página. Los 10 nunca. Es un alineamiento de factores. Todos los planetas se alinearon y uno más a favor de la suba de los precios. Vean qué cosa interesante. Nunca la siembra fue tan retrasada por 2 años seguidos. Acuérdense que la de 2020 también no fue tan temprana. La de 2019 sí, fue muy tempranera. La de 2020 ya no fue tan buena. Y ahí vino la de 2021. O sea que el año pasado la siembra de maíz era la más retrasada hasta entonces. 2021 es la más retrasada y dejó la del año pasado como la segunda más retrasada. Entonces, también nunca había pasado de que los problemas de retraso de siembra de soja y consecuentemente retraso de siembra de maíz ocurriesen en todas las regiones en la misma época. Hubo casos épocas en que Paraguay podía plantar más temprano y Paraná o Mato Grosso más tarde y viceversa. Este año no. Todos estaban con el mismo problema, todos. Nunca la demanda brasileña estuvo tan fuerte, tanta demanda de maíz como este año. Nunca Mato Grosso, es el mayor productor de maíz del Brasil, consumía tanto maíz en su propio territorio como este año. Las alcoholeras en Mato Grosso son gigantescas, cada vez hay más. Y la exportación para el norte es cada año más importante. Entonces, tampoco nunca una helada. Imagínense 3. ¿Qué decir de 5 entonces? Causaron tantos daños en el maíz en Paraguay, en Paraná y en Mato Grosso do Sul. Yo me acuerdo bien que Paraguay muchas veces tuvo heladas y Mato Grosso do Sul nada. O Paraná tuvo alguna helada y Paraguay poco. Pero de esta vez, los daños fueron generalizados en todas las regiones. Y eso nunca había pasado, al menos en la historia reciente de este cultivo. Ponele que 20 años, 25 años que yo me acuerde. Y tampoco nunca habían tantos stocks tan bajos como en fines de mayo o junio. La prueba está en las importaciones de Brasil de Argentina. La prueba está en Paraguay importando maíz argentino. Entonces nunca había tan pocos saldos de maíz de la zafra anterior como este año. Entonces el empalme de la cosecha nueva con los últimos saldos nunca fue tan problemático como ahora hace un mes, cuando realmente no había más maíz del año pasado. Bueno, nunca Paraguay importa tanto maíz. Y otro detalle muy importante, nunca en la historia reciente, o creo que es realmente nunca en la historia, coincidió de que en un mes, ponerle que entre mayo y junio, el 100% del maíz de la zafra anterior estaba negociado. Y la zafra que no se había cosechado nada todavía, estaba vendida un 30%. Y la futura, más distante, esa que no se plantó la soja, que no se cosechó la soja, que no se plantó el maíz sobre esta cosecha de soja, también está vendida, ponerle un 5%. Entonces eso nunca ocurrió, esta coincidencia de los 3 factores de comercialización tan avanzadas en un mismo periodo.
Entonces, por último, nunca dependemos tanto de un clima perfecto de septiembre, ahora de aquí a un mes, hasta de aquí a un año, casi. Para que de aquí a un año no tengamos este aprieto de la oferta como estamos teniendo ahora. Bueno, ojalá que estos 10 nunca se encuentren nuevamente. Aquí les quiero mostrar la expectativa versus la realidad. Allá en marzo, cuando la siembra estaba terminada, aquí está la principal cuenca de maíz safrinha del Brasil. Paraná, Mato Grosso do Sul, que sufrió los problemas del clima. Paraguay esperaba cosechar 4.190 y bajamos 22%, 910.000 toneladas. En el estado de Paraná fue mucho más terrible, mucho más problemático. Esperaban 11, hay empresas que esperaban 13 millones de toneladas. Nosotros consideramos que la expectativa inicial nunca debería haber sido mayor que 11 millones. Y ahora esperan poco más de 5. En Mato Grosso do Sul se esperaban 9 y ahora se espera un poco más de 5 también. A nivel Brasil, a nivel país entero, se esperaban 82 millones de toneladas y ahí se suma Mato Grosso con 32, Goiás y varios departamentos. Pero lo que quise mostrar acá fue los lugares en donde la quiebra es inmensa. Entonces cuando uno dice, pero ¿por qué Paraguay pierde 22 y Paraná, que está al lado, pierde más de 50%? Paraguay, mismo plantando más tarde su maíz do que el año pasado y do que en la historia, plantó más temprano que Paraná y plantó más temprano que Mato Grosso do Sul. Ellos plantaron más tarde do que Paraguay. Y ellos tuvieron los meses de abril y mayo con 1 o 2 lluvias y en algunos casos ninguna lluvia. Paraguay no tuvo falta de lluvia en abril ni en mayo. Entonces, las heladas afectaron Paraguay. La sequía ni tanto, pero la sequía afectó Paraná y Mato Grosso do Sul fuertísimo y las heladas el resto. Por eso que sobre nuestro análisis, la quiebra en Paraguay es menor que la quiebra en los estados que están acá de Brasil, muy cerca de nosotros, porque el periodo de siembra varió en 20 días, 15 días, y eso para el maíz es mucho. Suma esto en un abril sin lluvia y un mayo sin lluvia, en Mato Grosso do Sul y en Paraná, en varios lugares, y ahí está la gran diferencia. Bueno, y para el año que viene, para 21-22, esperamos que septiembre sea lluvioso suficientemente para plantar soja en el mes de septiembre, pero no demasiado para no estragar el trigo, porque el trigo se cosecha mientras se planta soja. Exceso de lluvia va a perjudicar el trigo, ojalá no ocurra. Entonces, no hay margen de error para más un septiembre perdido. No hay este margen de error. En el mediano plazo, si hay más retrasos, un tercer año con problemas de siembra de maíz, de soja en septiembre, octubre, y que va a llevar eso a un retraso de la siembra de maíz en 2022, es algo realmente muy difícil y el maíz puede llegar a valores que si hoy a $260 a un farmer, a un agricultor ya es que nunca ocurrió, imagínense si pasa esto. Ahora, podemos ver de que se confirman, de que ocurran lluvias suficientes en septiembre para plantar en octubre y que todo corra bien. Si esto se da, la cosa empieza a invertir y los agricultores están preparándose y están necesitando de una siembra tempranera en un enero, febrero, para poder recuperar lo que no han conseguido durante 2 años consecutivos.
Entonces, el septiembre va a ser un divisor de aguas, más una vez. El mes de septiembre, mucha gente no se da cuenta, pero es uno de los meses más importantes del calendario agrícola del país, porque es ahí que se definen muchos meses siguientes, es el septiembre. Algo realmente muy interesante, que los precios del maíz del año que viene, el maíz que no plantamos soja, no cosechamos soja, no plantamos maíz y mucho menos cosechamos maíz, ya empezaron a formarse. Ahora, miren qué dato, qué cosa interesante. Si uno mira de afuera, dice, wow, el precio del maíz está altísimo, pero al agricultor eso no significa que está recibiendo más. Yo les pongo acá un ejemplo de un agricultor en San Alberto, no voy a poner su nombre, pero es un gran amigo mío y el año pasado me llamaba para preguntar mi opinión sobre el precio del año pasado y ese año hizo lo mismo. Entonces, este agricultor gastó 3.960 kilos por su paquete de insumos para plantar el maíz que está cosechando ahora. Este mismo agricultor gastó 4 toneladas de maíz para plantar el maíz del año que viene. O sea, vendió a un precio mucho más alto el maíz y vendió más maíz para poder comprar los insumos. Eso hay que estar atento. Las ventas a futuro para el maíz es algo que vino para quedarse. Hace unos años el agricultor no conseguía vender maíz antes de la zafra. Era ir a la oscuridad hasta que coseche. Y esto cambió. De unos 2 años para acá, el agricultor puede vender 3 zafras si quiere. Si quiere. Por ejemplo, en el Brasil ya se venden 3 zafras. Hoy, 27 de julio, yo estoy seguro que en Mato Grosso, por ejemplo, si el agricultor quiere, él vende 3 zafras. La que está cosechando ahora, allá la cosecha está por 70% más o menos. Él, obviamente, eso va a vender porque está cosechando. La del año que viene, si quiere. La de aquí 2 años también, si quiere. Entonces el maíz realmente cambió la negociación. Cada año hay más demanda. Entonces esto vino en buena hora de poder vender maíces a futuro. Bueno, quiero hablar un poco sobre el clima de los 3 últimos años de siembra de soja y maíz safrinha y un pequeño comentario al final sobre de aquí un mes, para el septiembre de este año, que es un mes muy esperanzoso de que el clima funcione para plantar soja y funcione 4 meses después para plantar el maíz. En 2018 se plantó un septiembre espectacular, pero vino una sequía muy, muy fuerte en noviembre y diciembre. En toda la región norte de Paraguay, fuertísima, en el estado de Paraná, en Mato Grosso do Sul, una sequía terrible. Anticipó bastante la cosecha de soja, consecuentemente anticipó la siembra de maíz safrinha, pero se plantó mucho más soja safrinha do que maíz safrinha. El año pasado, la siembra fue bastante buena en el centro-sur de Paraguay, en septiembre. En el norte no. Y este año todas las regiones tuvieron uno u otro problema. En el sur se plantó un poco más en septiembre do que el resto del país y tuvieron sequía en octubre, puntualidades en noviembre, un enero con 600 milímetros de lluvia y todo esto fue muy problemático. Y todo esto está apareciendo ahora en el maíz safrinha porque se plantó tarde. Bueno, ya hablamos de eso. Bueno, ¿qué va a ocurrir en septiembre de aquí a un mes? O sea, a partir de aquí a un mes, es una incógnita, pero las previsiones indican lluvias por debajo del normal. Hace poco, cuando Guido Vera habló sobre soja, mencionó rápidamente de que puede estar por ahí
en base a lo que uno recibe de informaciones, la niña. Entonces, yo tengo algunas imágenes sobre las previsiones climáticas para Paraguay de agosto a enero. No son previsiones mías, yo apenas estoy colocando acá los reports que recibimos. Aquí es del Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Si miran ahí, Paraguay está ahí entre un blanco y un amarillo claro, significa que está con probabilidades de lluvia suavemente por debajo de lo normal. O sea, esto significa que la siembra de septiembre puede no empezar como necesitamos que empiece, con buenas lluvias. Septiembre, noviembre cambia un poco, ya cuanto el color es más oscurito para marrón, significa que la probabilidad de lluvia por debajo de lo normal es menor. Entonces, pero ahí están 3 meses. Y acá está el septiembre está en el centro. Y aquí el octubre está en el centro. Entonces, hay riesgo de que septiembre no sea tan bueno como necesitamos. Acá, el noviembre está en el centro, un poco por debajo de lo normal, de lluvias. Esto sería un factor en que si conseguimos plantar bien en septiembre y viene una sequía en noviembre, acelera el ciclo de la soja y puedes plantar maíz más temprano. Pero no sería lo ideal, sería bueno que esto no ocurra, porque de balde voy a plantar un maíz un mes antes si coseché 1.500 kilos de soja menos. Y aquí un noviembre-enero con un diciembre en el centro. Ahí ya prácticamente desaparece las previsiones de lluvia por debajo de lo normal, debería llover normal. Bueno, clima es previsión. Y estos mapas del Instituto de Investigación de Clima de Columbia, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, es de 15 de julio, estos mapas. Y los próximos mapas de esta misma universidad salen en 15 de agosto. Entonces, puede ser que cambie todo. Entonces, previsión de clima es algo realmente muy difícil. Bueno, con tantas cosas tristes que están ocurriendo con nuestro maíz en este momento, no queremos dejar de darles unas informaciones muy importantes y que sirven para una buena esperanza para Paraguay con su maíz para los años siguientes. Paraguay está muy próximo de la cuenca consumidora de maíz para los frigoríficos de pollos y de suinos en los 2 mayores estados consumidores de maíz en el Brasil, que es Paraná y Santa Catarina. Hay una planta frigorífica nueva que está en construcción a poco más de 200 kilómetros de Ciudad del Este o de Saltos del Guairá. Tiene un proyecto para abater tantos porcinos por día, que son 23.000 a partir de 2025, que esto significa un incremento de demanda de maíz de aquí a 4 años, 5 años, ponele, de 2.500.000 toneladas de maíz. Esto significa que cuando Paraguay consiga llegar a sus 5 millones de toneladas de maíz, un frigorífico va a demandar en sus asociados, en sus granjeros, 50% del maíz que Paraguay consiga producir cuando llegamos a 5 millones. Ni vamos a hacer la cuenta cuando esté cosechando 3 y poco, porque eso no se va a repetir. Eso es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. En Dorados, Mato Grosso do Sul, está a 130 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Está
se está construyendo una industria de etanol, una planta de etanol, y ellos van a consumir en su primer año 1 millón de toneladas. Yo estoy seguro que esto se va a ampliar. Y hoy salió la noticia. Yo escribí esta presentación ayer porque ya tenía la información de mis contactos, que la mayor cooperativa del Brasil, esta cooperativa no tiene frigoríficos, no tiene planes de entrar en frigoríficos, pero tiene una especie de un pacto con las otras cooperativas y les dijo, yo no entro en frigoríficos, pero voy a entrar en etanol. Y hoy salió en un site del Brasil especializado en noticias agrícolas que esta cooperativa tiene este plan y es para comenzar la obra en un año, digamos. Ponerle que a partir de 2023-2024, esta cooperativa con 2 plantas, una en Paraná y otra en Mato Grosso do Sul, consuma entre 2-3 millones de toneladas de maíz que hoy están direccionados a la exportación o al consumo doméstico de Brasil. Y Mato Grosso, que está allá en el centro oeste de Brasil, cada año produce más maíz, pero cada año demanda más en su territorio con el etanol. Y cada año exporta más por los ríos del norte. Ahí yo les puse que Tapajós y Amazonas es son los ríos Paraná y Paraguay de Mato Grosso. Y en el Brasil tiene otro problema, que es el maíz verano, ese que se planta en septiembre y cosecha en abril. No hay área para aumentar la siembra, por una cuestión climática. Es muy riesgoso plantar un maíz verano en lugares que no tienen una altitud X. No tengo la información completa, pero son regiones que tienen un clima más fresco durante las noches y madrugadas de octubre, noviembre, diciembre. Como estas tierras son muy pocas, Brasil no consigue aumentar su producción de maíz verano. Ahora, de safrinha sí. Brasil puede plantar muchísimo más maíz safrinha. ¿En dónde? En Paraná, no. En Mato Grosso do Sul, no. Es en el norte y en el centro-oeste. Y la logística para el sur de Brasil es cada año más impensable. Y los puertos del norte del Brasil están preparándose para recibir este maíz cada año más. Paraguay es la única región próxima del estado de Paraná y de Santa Catarina que puede plantar el doble de maíz. No es solamente si quiere. El agricultor hace la cuenta mucho más que nosotros. Pero atención, si ya plantamos 1,5 millones de hectáreas en el 2019 con 850.000 de soja safrinha y 600 y pocas mil de maíz, hay tierras abiertas hasta fines de febrero para poder plantar el doble de maíz que se está plantando hoy. Bueno, esto es un asunto que tiene mucho más por hablar, pero ahí está la oportunidad. Las dificultades de 2021 están ahí presentes, pero las oportunidades para el futuro están ahí mucho más presentes aún. Bueno, era eso que quería decirles. Les agradezco mucho escucharme, oírme y bueno, más una vez, gracias al Banco Atlas por todo eso. Muchas gracias, Eloy. La verdad que es una excelente presentación y yo creo que es síntesis de lo que se viene, lo que fue también el sector del maíz, de los cultivos del maíz y el trigo. Bueno, me gustaría iniciar con algunas preguntas que la audiencia nos elaboró. Una de ellas es para Guido. Siéntanse igualmente los dos, como los dos son especialistas en agri y comercialización de granos. Guido. Los dos están, digamos, aptos para responder, ¿verdad? Pero una pregunta tenía que ver, Guido, con relación al sobrante existente todavía de soja en Brasil, porque entendía que decías que en Paraguay ya casi no queda soja por comercializar. La pregunta del participante es, ¿cuánto se estima en porcentaje que queda disponible de soja en Brasil y en Argentina de la zafra presente? En el caso de Brasil, se estima que alrededor de un 18 o un 20% todavía podría estar libre para comercializar, según los datos oficiales. Entonces, sobre una base de 137 millones de toneladas, estamos hablando de un volumen que podría estar entre los 24, 27, 28 millones de toneladas. Es un volumen importante todavía
para volcar eso al mercado. Y eso tiene que ver, tiene dos factores ahí que están influenciando esta situación, y uno tiene que ver ya con las ventas que Estados Unidos hizo en la campaña 2021. Recordemos que Estados Unidos vendió prácticamente 36 millones de toneladas en esta campaña 2021 contra 16 del año anterior. Entonces, todo ese volumen que Estados Unidos le vende superior al volumen negociado en la campaña anterior, es un volumen que va tomando eso de Brasil y de Argentina. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, China no crece en las importaciones. Entonces lo que hay es un reemplazo de origen. Y eso crea un riesgo de que Brasil pueda tener un volumen mayor de cierre de campaña. Y recordemos que la proyección de Brasil, para la producción de Brasil el año que viene es todavía superior a la campaña de este año. Hablamos de 144 millones de toneladas. Entonces, todo este escenario hace que por el momento Brasil tenga este volumen a negociar. Sabemos que los premios que son referencia en Paraguay, principalmente para la zona de Asunción, toman como base Paranaguá y una diferencia que es la que se va formando con los puertos que operan en el Río de la Plata, tanto del lado de Argentina como en Uruguay. Entonces, ese spread, esa diferencia que queda, ya te pone un techo de cuánto es lo que se puede pagar, porque simplemente Brasil tiene bastante soja todavía para ofrecer al mercado, y va a tener más también el año que viene. Entonces, desde el lado de la demanda, este poco crecimiento que está expresando China por el momento, lleva a pensar de que vamos a tener una oferta bastante importante de soja en Sudamérica de acá para la campaña 21-22. Argentina incluido, pero principalmente lo que más expresivo es Brasil. Brasil, correcto. Mencionabas también sobre varios factores que influyeron en el aumento, en el incremento del precio de la soja en la última, sobre todo la última zafra para esta parte del continente. Finalmente, ¿cuál de las variables crees que tuvo mayor peso, digamos? Hablabas de las importaciones de China, se habló también de los relativamente bajos stock de Estados Unidos, y por otro lado se hablaba de las posiciones compradas de los fondos. A tu criterio, ¿cuál de esas tres variables crees que impactó más? Y también si puedes comentar un poco cuál es la influencia de estos fondos. ¿Por qué estos fondos optaron por comprar posiciones de soja? Y si es un tema, ¿cuál es el factor de decisión para estos fondos, crees? Bueno, en un corto tiempo tuvimos efectos muy importantes el año pasado afectando soja. En agosto prácticamente Estados Unidos pierde entre 6 a 8 millones de toneladas de las expectativas que tenía por seca justamente. Entonces este efecto de unas temperaturas mucho más elevadas a lo normal en un corto tiempo, también sin lluvias, entonces erosionaron bastante la expectativa de producción de Estados Unidos. Entonces tenemos por un lado una menor producción en Estados Unidos, tenemos compras de China que por el acuerdo de fase 1 que tiene en vigencia con Estados Unidos está obligado a comprar, y también tuvimos un atraso en la cosecha de soja en Brasil. Hablábamos de lluvias por arriba de lo normal en Mato Grosso durante diciembre, enero, febrero, que fueron postergando la entrada de esa soja brasilera al mercado, y China lo que hizo fue abastecerse de Estados Unidos, que era el que tenía soja disponible en ese momento. Entonces, fueron varios de esos factores los que tuvieron que ver con que China tuviera preferencia de cubrirse de Estados Unidos, que Estados Unidos tenga una producción menor, hablamos de clima, y al mismo tiempo una situación de stock más apretada que no se veía para nada al arranque de la campaña 19-20. Entonces, esta campaña 21-22 lo que estamos viendo es que tiene mucha correlación con lo que pasa en el año pasado. Es como una prolongación todavía de la situación de Estados Unidos de stocks apretados. No así para Sudamérica, que es otra historia, ¿verdad? Tenemos una proyección de producción muy grande,
y una demanda que no está traccionando al ritmo que está creciendo la oferta. Entonces, desde ese lado es que, de vuelta, es una prolongación pareciera para Estados Unidos lo que vimos en la campaña anterior, y en Sudamérica tenemos un escenario de bastante más disponibilidad de soja. Muchas gracias, Diego. Para Eloy, Eloy, la verdad que nos diste digamos, una ilustración muy elocuente y muy clara sobre todo el impacto que tuvo el clima. ¿Crees que todavía es temprano para decir de que estas siembras tempraneras que no se están pudiendo realizar por las sequías que estamos teniendo en septiembre, octubre, no apto todavía para la siembra, es temprano todavía para decir de que es un patrón climático nuevo, un nuevo orden, o cómo ves, digamos? Sí, es una pregunta difícil porque, como dije antes, las previsiones climáticas varían bastante de un mes para otro, y es realmente muy difícil de que esto sea un patrón que vino para quedarse. Yo respondería que ojalá que no, de que estas previsiones para septiembre y octubre sean diferentes y que llueva bastante. Las previsiones climáticas realmente son muy difíciles de que se confirmen, porque ya he visto previsiones como estas y que no se confirmaron, previsiones opuestas de que iba a llover y no llovió. Entonces es realmente difícil de saber si esto se va a dar. Ahora, lo que no es difícil de saber es qué va a suceder si esto se confirma o no se confirma. Entonces, yo me acuerdo que como estoy aquí en el país hace más de 20 años y acompaño todo esto hace mucho tiempo, he visto sequías repetidas, por ejemplo, entre los meses de diciembre y febrero, por 3 años consecutivos. Esto fue allá por 2004, 2005, 2006, después vino 2007 con lluvia, después otra vez sequía. Entonces es difícil de que esto sea un padrón que vino para quedarse. Ojalá que no, porque realmente, como dije antes, el mercado no tiene más margen de error para más un septiembre, un octubre con problemas para plantar la soja. Y como dije antes, yo pensando como agricultor, de nada me sirve tener un septiembre y un octubre fantásticos, de que yo pueda sembrar mi soja bastante bien en septiembre, si tengo una sequía en noviembre, diciembre, que me va a hacer plantar maíz mucho más temprano, pero pensaba cosechar 3.500 kilos de soja y voy a sacar 2.000. Correcto. Me sirve. Entonces, es difícil que una previsión climática uno pueda decir 2-3 meses antes va a dar. Es difícil. Correcto. Bueno, hay mucha preocupación también no solamente en el sector agrícola, sino también en el sector productor pecuario, ¿verdad? Como sabrás, hoy cada vez el confinamiento en el sector ganadero es un negocio que está creciendo. También todo lo que tenga que ver con la cadena, digamos, de la carne porcina, vacuna, pollos, huevos. Realmente el maíz pasa a ser, digamos, un componente clave en nuestra estructura de costo. También el etanol, ¿verdad? Hablabas de varios proyectos que se están dando, no solamente en algunas regiones cercanas a la frontera de Paraguay, proyectos en Brasil importantes que van a demandar mucho más maíz. ¿Cuáles a tu criterio crees que son los sectores, o llamarlo de alguna manera, cuáles son los jugadores en un sector que se vean más beneficiados o menos perjudicados que otros, digamos? O sea, la carne porcina se va a ver más afectada, se va a ver más afectada el etanol. ¿Cuál es tu perspectiva? El etanol tiene cómo hacer el hedge en Chicago. La carne no. La carne de pollo, la carne porcina no. O aumenta el precio en la góndola del supermercado y ahí está tu hedge, o no. Entonces, la grande industria de etanol tiene herramientas para protegerse cuando sube el precio del maíz. Tú tienes la posibilidad, no que esto sea que todos hagan,
pero tiene la herramienta para hacer un hedge, porque tú compras maíz con precio subiendo, pero tú haces hedge de etanol e inclusive de lo que nosotros en Paraguay decimos burlanda, es el DDG, que es un subproducto del maíz cuando se procesa para producir etanol y que es un sustituto del maíz. La industria de etanol puede hacer sus hedges. El frigorífico no. El frigorífico que vende los pollos inclusive a la exportación tiene que vender la carne. Ahí está su hedge. Y en un mercado pequeño como Paraguay es imposible de que un frigorífico de pollos o de porcinos consiga comprar un maíz hoy para el 2022 y vender el pollo o el porcino para el supermercado para de aquí a un año. Eso no es así. Tiene que exportar. Correcto. Guido, hablábamos también de este nivel de precios, de altos precios que se dio en la soja. Por lo general impacta también en los costos de producción de los fertilizantes, semillas. ¿Cómo esperás que se sitúen los costos de producción por hectárea para la próxima zafra de soja? Bueno, los costos para la siguiente campaña prácticamente están definidos. Todo lo que es la comercialización de fertilizantes está prácticamente finalizada porque toda la logística exige una previsibilidad, una previsión en lo que son los embarques, las entregas. Entonces, hoy ya conocemos los costos de producción para la campaña 21-22 que sin duda tienen un incremento que puede estar en el orden de 60, 80, 100 dólares por hectárea según el nivel de tecnología que el productor quiera colocar en el campo. Ahora, un tema interesante de los precios es que, viendo un poco la gráfica de los fondos, cómo tomaron posición el año anterior, pareciera que los niveles actuales son niveles altos para que los fondos puedan formar esa posición especulativa y ganar dinero con una suba superior a lo que vimos en esta campaña. Entonces, los fondos, yendo un poco a la pregunta que me había quedado de la anterior, los fondos tienen esa fuerza suficiente como para poder influir en los precios, más allá de que no hayan variaciones en el aspecto de oferta y demanda. Los fondos pueden llevar el mercado inclusive en direcciones que no son las que están justificadas razonablemente. Entonces, ese es un riesgo que tenemos. Podemos ver tanto los fondos empujando los precios nuevamente para abajo, y eso es un riesgo para el que no cubrió, como si también, según la dificultad que pueda tener Estados Unidos en el inmediato, podemos ver todavía los precios a niveles inclusive más altos de lo que hemos visto en esta campaña. Bueno, muchísimas gracias tanto a Eloy como a Guido por acompañarnos en esta sesión de webinar. La verdad que tenemos muchas preguntas más, pero bueno, en honor también al tiempo de todos los participantes y quisiéramos ir cerrando esta sesión. La verdad que tomé nota de muchos temas positivos, muchas oportunidades, yo creo que también de inversiones mismas que se puedan dar. Me queda claro que la demanda, el maíz va a pasar a ser un cultivo tal vez muy codiciado en las próximas zafras. Las perspectivas de precios puedan ser cada vez más alentadoras, generar esa atracción a nuevas inversiones. Así que desde el Banco Atlas simplemente ponernos a disposición de nuestros clientes y cualquier persona interesada, cualquier productor agrícola. De hecho, el banco tiene mucha participación en este sector tan noble. Tenemos equipos especializados que conocen mucho el sector, así que nos sentimos sumamente orgullosos de eso. Y bueno, invitarles a los que necesiten financiación para inversiones, es un momento adecuado para invertir, renovar maquinarias, corregir suelos. Así que el Banco Atlas pone como siempre a disposición toda su línea de productos de financiamiento, tanto para costeo como también para inversiones. Muchísimas gracias a los dos y bueno, y a los participantes que nos acompañaron. Hasta la próxima sesión de webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.